Hay momentos en la historia donde la humanidad se encuentra en una encrucijada. Momentos donde nuestras decisiones colectivas determinan el futuro de generaciones enteras. Y hoy quiero hablarte de uno de los relatos más antiguos y controvertidos de la humanidad, el diluvio universal. Pero no desde una perspectiva religiosa únicamente, sino desde un análisis histórico y antropológico que nos llevará a preguntarnos algo inquietante. ¿Estamos repitiendo los mismos patrones que, según antiguas tradiciones, llevaron al mundo al borde del colapso? El relato del diluvio no es exclusivo de la tradición judeo-cristiana. Existen más de 200 culturas alrededor del mundo que tienen registros de una gran inundación catastrófica. Desde la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, que data de aproximadamente el año 2600 a.C., hasta las tradiciones de pueblos indígenas en América, pasando por relatos chinos, hindúes y griegos. Esta coincidencia ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. En la tradición bíblica, el libro del Génesis nos presenta un escenario muy específico antes del diluvio. El capítulo 6 describe una sociedad que se había corrompido profundamente. Pero, ¿qué significa exactamente esa corrupción cuando la analizamos desde una perspectiva histórica y antropológica? El texto hebreo utiliza la palabra Hamas, que significa violencia o injusticia extrema. No se trata simplemente de pecados individuales, sino de un colapso sistémico de los valores que sostienen a una civilización. Los antiguos textos describen una época donde los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Las interpretaciones de este pasaje varían enormemente. Algunos estudiosos judíos antiguos interpretaron esto como una referencia a la línea de Set, los descendientes del tercer hijo de Adán, mezclándose con la línea de Caín. Esta interpretación sugiere que el problema no era biológico, sino cultural y moral. Sociedades que mantenían ciertos principios éticos se mezclaron con aquellas que habían abandonado toda restricción moral. Otros textos antiguos, como el libro de Enoc, que aunque no es considerado canónico por la mayoría de las tradiciones cristianas, era ampliamente leído en la época de Jesús, ofrece una narrativa más elaborada. Describe a ángeles llamados vigilantes que abandonaron su posición celestial, se unieron con mujeres humanas y enseñaron a la humanidad conocimientos que no estaba preparada para manejar. Artes de guerra, fabricación de armas, cosméticos, hechicería y astrología en sus formas más manipuladoras. Independientemente de la interpretación que adoptemos, hay un tema común: una sociedad que había perdido sus límites éticos fundamentales. El conocimiento sin sabiduría, el poder sin responsabilidad, el placer sin consecuencias. Y aquí es donde la historia antigua comienza a resonar peligrosamente con nuestro presente. Analicemos los paralelismos específicos. El Génesis describe que la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. En hebreo, la palabra para tierra es Eretz, que también puede traducirse como la sociedad o el orden establecido. No era simplemente que hubiera individuos malvados, sino que las estructuras mismas de la civilización se habían vuelto instrumentos de opresión y violencia. En nuestro mundo contemporáneo, vemos estructuras económicas que perpetúan desigualdades masivas. Según datos del Banco Mundial, el 1% más rico de la población global posee más del 45% de la riqueza mundial, mientras que más de 600 millones de personas viven en pobreza extrema. No estoy haciendo un juicio político específico aquí, sino señalando un patrón, sistemas que benefician desproporcionadamente a unos pocos mientras millones sufren. El texto antiguo también habla de Nefilim, a menudo traducido como gigantes o poderosos. En hebreo, la raíz de esta palabra sugiere aquellos que causan que otros caigan.
Algunos eruditos interpretan esto como una clase de tiranos o élites que usaban su poder para oprimir. Eran hombres de renombre, famosos y admirados, pero su fama se construía sobre la explotación de otros. ¿No tenemos nosotros nuestros propios nefilim modernos? Figuras de poder e influencia cuyas acciones, aunque celebradas públicamente, contribuyen a sistemas de explotación, corporaciones que destruyen ecosistemas completos en busca de ganancias, líderes que sacrifican el bienestar a largo plazo de sus pueblos por victorias políticas a corto plazo, influencers y celebridades que promueven estilos de vida insostenibles e inalcanzables para la mayoría, generando epidemias de ansiedad y depresión. Otro elemento crucial en el relato prediluviano es la corrupción moral generalizada. El Génesis 6, versículo 5, dice que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. Esta frase sugiere algo más profundo que acciones malvadas ocasionales, una reorientación completa de los valores societales. En estudios antropológicos, las sociedades que colapsan suelen mostrar patrones similares: la normalización de comportamientos previamente considerados inaceptables, la erosión de la empatía colectiva y la sustitución de valores comunitarios por individualismo extremo. El sociólogo Pitirim Sorokin documentó estos ciclos en su obra monumental sobre dinámica social y cultural. Consideremos el colapso de la empatía en nuestra era digital. Las redes sociales han creado cámaras de eco donde las personas pueden existir en burbujas que refuerzan sus propias perspectivas sin jamás confrontar genuinamente puntos de vista alternativos. La deshumanización del otro se ha vuelto algo común. Personas que nunca dirían algo cruel cara a cara sienten libertad de lanzar ataques viciosos en línea. Estudios de la Universidad de Stanford han demostrado que la exposición prolongada a entornos digitales reduce la capacidad de empatía en persona. El texto bíblico también menciona que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Esta es una de las declaraciones teológicas más perturbadoras de las Escrituras, pero desde una perspectiva histórica y literaria representa algo profundo. Incluso el observador más paciente tiene límites. Había llegado un punto de no retorno. En ecología existe un concepto llamado punto de inflexión o tipping point. Es el momento en que un sistema ha sido alterado hasta tal grado que ya no puede recuperar su equilibrio anterior, incluso si se eliminan las presiones que causaron el cambio. Los científicos del clima nos advierten que nos acercamos o ya hemos cruzado varios de estos puntos de inflexión en relación con nuestro planeta. El deshielo del permafrost ártico, por ejemplo, está liberando metano y dióxido de carbono que habían estado atrapados durante milenios, acelerando el calentamiento global en un ciclo de retroalimentación que ya no podemos controlar completamente. La acidificación de los océanos está destruyendo ecosistemas marinos enteros. La pérdida de biodiversidad está ocurriendo a un ritmo 1000 veces más rápido que la tasa natural de extinción. Estos no son puntos de vista políticos, son datos científicos documentados por miles de investigadores alrededor del mundo. Ahora bien, el elemento del agua en el relato del diluvio es fascinante desde múltiples perspectivas. El agua, en la literatura antigua del Medio Oriente, a menudo simboliza el caos primordial. En el relato de la creación del Génesis, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, trayendo orden del caos. El diluvio representa un retorno a ese estado caótico, un descrear el mundo que se había corrompido. Geológicamente sabemos que hubo eventos catastróficos de inundación en la historia humana temprana. La teoría del diluvio del Mar Negro, propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pittman, sugiere que hace aproximadamente 7.600 años, el Mediterráneo se desbordó hacia el Mar Negro
creando una inundación masiva que habría sido traumática para las poblaciones que vivían en esa región, entonces fértil. Esta inundación habría cubierto más de 100.000 kilómetros cuadrados en cuestión de meses. Pero más allá del evento físico, el diluvio como narrativa nos habla del colapso civilizacional. Y aquí es donde los paralelismos se vuelven más inquietantes. A lo largo de la historia, hemos visto el colapso de civilizaciones avanzadas. Los mayas en su apogeo clásico, la civilización de la isla de Pascua, el Imperio Romano, todos experimentaron colapsos que parecían impensables en sus momentos de mayor gloria. El historiador Joseph Tainter, en su obra El colapso de las sociedades complejas, identifica patrones comunes. Las sociedades colapsan cuando los costos de mantener su complejidad superan los beneficios que esa complejidad proporciona. Esto sucede a menudo cuando las élites se aíslan cada vez más de las consecuencias de sus decisiones, cuando los recursos se agotan por sobreexplotación y cuando la inversión en infraestructura y mantenimiento social disminuye mientras aumenta la inversión en aparatos de control y símbolos de estatus. ¿Les suena familiar? En muchas naciones modernas, la infraestructura se está desmoronando mientras los presupuestos militares alcanzan récords. La educación y la salud pública son subfinanciadas, mientras las fortunas personales de los multimillonarios crecen exponencialmente. Los sistemas políticos están cada vez más desconectados de las necesidades reales de sus ciudadanos, sirviendo en cambio a intereses corporativos y de donantes ricos. El relato del diluvio también nos presenta a Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto aquí es tamim, que significa integridad o completitud, no perfección moral absoluta. Noé es presentado como alguien que mantuvo su integridad en medio de una sociedad corrupta. Caminaba con Dios mientras todos los demás habían abandonado ese camino. Este es un aspecto crucial. Incluso en sociedades en colapso hay individuos que mantienen su brújula moral. La pregunta para nosotros es, ¿seremos nosotros esos individuos o simplemente nos dejaremos llevar por las corrientes de nuestra época? La construcción del arca es otro elemento simbólicamente rico. Dios le da a Noé instrucciones específicas y detalladas. Las dimensiones del arca traducidas a medidas modernas serían aproximadamente 137 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Esto la convertiría en una estructura enorme, con una capacidad de carga de aproximadamente 43.000 metros cúbicos. Pero más allá de las dimensiones físicas, el arca representa preparación, previsión y acción basada en advertencias. Noé pasó, según algunas tradiciones rabínicas, hasta 100 años construyendo el arca. Durante todo ese tiempo, predicó a su generación, advirtiéndoles del juicio venidero. Nadie escuchó. Aquí está quizás el paralelo más doloroso con nuestro presente. Los científicos nos han estado advirtiendo sobre el cambio climático durante décadas. El primer informe científico importante sobre el calentamiento global por dióxido de carbono fue presentado al presidente Lyndon Johnson en 1965. Hace casi 60 años. Hemos tenido tiempo más que suficiente para construir nuestra arca metafórica, para hacer los cambios necesarios en nuestros sistemas energéticos, económicos y sociales. Sin embargo, al igual que la generación de Noé, hemos continuado en gran medida con negocios como siempre. Las advertencias son ignoradas, los científicos son ridiculizados o silenciados, y las decisiones difíciles son pospuestas para futuras generaciones. Mientras tanto, cada año se rompen nuevos récords de temperatura global. Los eventos climáticos extremos se vuelven más frecuentes y severos,
y los refugiados climáticos comienzan a ser una realidad. El relato bíblico también menciona que Noé fue instruido para llevar animales al arca, 2 de cada especie, 7 pares de animales limpios. Esto representa la preservación de la biodiversidad. Hoy enfrentamos lo que los biólogos llaman la 6ª extinción masiva. A diferencia de las 5 extinciones masivas anteriores causadas por eventos naturales como erupciones volcánicas masivas o impactos de asteroides, esta extinción está siendo causada enteramente por actividades humanas. Estamos perdiendo especies a un ritmo alarmante. Algunos estudios sugieren que hasta 1 millón de especies están en riesgo de extinción en las próximas décadas. Y no son solo animales exóticos en lugares lejanos. La población de insectos, crucial para la polinización y las cadenas alimentarias, ha disminuido más del 75% en algunas regiones en los últimos 40 años. Cuando finalmente llegó el diluvio, el relato dice que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esta descripción poética sugiere un cataclismo de proporciones inimaginables, atacando simultáneamente desde abajo y desde arriba. La destrucción fue total y sistemática. Si esto es una metáfora de colapso civilizacional, describe perfectamente lo que sucede cuando múltiples crisis convergen. Colapso económico, crisis ambiental, conflicto social, todo puede alimentarse mutuamente en una espiral descendente. Vemos señales de esta convergencia en nuestro mundo actual. La pandemia de COVID-19 demostró cuán interconectados y frágiles son nuestros sistemas globales. Una crisis de salud se convirtió rápidamente en crisis económica, que exacerbó tensiones sociales y políticas existentes. El filósofo e historiador Yuval Noah Harari argumenta que la humanidad enfrenta 3 amenazas existenciales principales: guerra nuclear, colapso ecológico y disrupción tecnológica. Cualquiera de estas podría ser nuestro diluvio moderno. Y al igual que en el relato antiguo, no estamos prestando suficiente atención a las advertencias. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, el arca flotó sobre las aguas que cubrieron incluso las montañas más altas. Solo 8 personas y los animales en el arca sobrevivieron. Este es un número significativo en la numerología bíblica. El número 8 representa nuevo comienzo, un nuevo ciclo después de la completitud del 7. ¿Estamos nosotros en el arca metafórica? Estamos entre aquellos que sobrevivirán a las crisis venideras porque tomamos en serio las advertencias y hicimos preparativos. O más importante aún, estamos trabajando para evitar el diluvio completamente. Porque aquí está la diferencia crucial entre nuestra situación y la del relato antiguo. En la narrativa bíblica, el diluvio fue un acto divino inevitable una vez que Dios pronunció juicio. Pero las crisis que enfrentamos hoy son creadas por el hombre y por lo tanto potencialmente evitables o mitigables por acciones humanas. No necesitamos aceptar un colapso civilizacional como inevitable. Tenemos el conocimiento, la tecnología y los recursos para cambiar de curso. Lo que nos falta no es capacidad, sino voluntad colectiva. Y esto nos lleva de vuelta al problema central que el relato del diluvio identifica: corrupción moral y sistémica que paraliza la acción efectiva. Cuando el arca finalmente descansó en las montañas de Ararat y las aguas comenzaron a retroceder, Noé envió primero un cuervo, luego una paloma, buscando señales de tierra seca. La paloma regresó con una hoja de olivo, símbolo de que la vida estaba comenzando de nuevo. Este es un mensaje de esperanza. Después del colapso puede venir la renovación. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de resiliencia. Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Europa se reconstruyó.
Después del colapso de civilizaciones antiguas, nuevas culturas surgieron de las cenizas. La cuestión es si podemos aprender de la historia lo suficiente como para evitar repetir los errores más catastróficos. El pacto que Dios hace con Noé después del diluvio es significativo. Promete nunca más destruir la tierra con agua, colocando el arco iris como señal de este pacto. Pero también da nuevas instrucciones a la humanidad, estableciendo principios de justicia y respeto por la vida. El mensaje implícito es claro. A la humanidad se le está dando otra oportunidad, pero con ella viene la responsabilidad de hacer las cosas mejor. Estamos en un momento similar de la historia. Todavía tenemos una ventana de oportunidad, aunque se está cerrando rápidamente. Los próximos 10 a 20 años determinarán la trayectoria de la civilización humana para los próximos siglos. Las decisiones que tomemos ahora sobre clima, tecnología, gobernanza y ética social tendrán consecuencias que durarán generaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, reconocer la realidad de nuestra situación sin caer en desesperación paralizante o negación cómoda. Segundo, actuar a nivel individual en formas que reflejen nuestros valores. Reducir nuestro impacto ambiental, apoyar sistemas económicos más justos, cultivar empatía y conexión humana genuina en la era digital. Tercero, exigir cambios sistémicos de aquellos en posiciones de poder, ya sea votando, protestando o simplemente elevando nuestra voz. El relato del diluvio termina con Noé saliendo del arca hacia un mundo limpio, ofreciendo un sacrificio de gratitud. Es un momento de nuevo comienzo, de segunda oportunidad. La pregunta que nos deja este antiguo relato es profunda y personal. ¿Aprenderemos de las advertencias de la historia o estamos destinados a repetir los errores que llevaron al borde del colapso a civilizaciones anteriores? La respuesta no está escrita en ningún libro antiguo. Está siendo escrita ahora por las acciones y decisiones de cada uno de nosotros.